Buenas noches. Ahora en la primera clase virtual que vamos a tener, veremos lo que son los principios del derecho administrativo. Pero para comenzar, ¿qué son los principios del derecho? Son enunciados que expresan un juicio deontológico acerca de la conducta a seguir en cierta situación o sobre otras normas del ordenamiento jurídico. Cada uno de esos principios es un criterio que expresa un deber de conducta para los individuos o un estándar para el resto de las normas. Es decir, también podrían llamársele máximas. Recogen la esencia que debe encontrarse en la norma jurídica. Y los principios también son útiles para crear, aplicar y para interpretar el ordenamiento jurídico en cada una de sus ramas. Algunos positivados en la Constitución y en las leyes, es decir, los podemos encontrar tanto en las leyes como en la misma Constitución de la República. Pero, ¿cuáles son los principios del derecho administrativo? De acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos que ha sido aprobada y que la vacatio legis le ha dado una extensión al tiempo de la entrada en vigencia para el 13 de febrero del próximo año. Pero encontramos a nivel internacional el origen propiamente tal, que es la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que establece el derecho a una buena administración en el artículo 41. ¿Cuáles son esos principios? El principio de legalidad, de antiformalismo, de eficacia, de economía, de celeridad, de impulso, de oficio, de coherencia, verdad material, de proporcionalidad, de buena fe. Todos esos forman parte de la actuación de la administración pública buscando el derecho a una buena administración. Pero los principios del derecho también son un pilar fundamental del Estado constitucional de derecho. Y como una vertiente del principio de legalidad que el artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece o define como la administración pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos que autorice dicho ordenamiento y en los términos que el mismo señale. Pero, ¿cuáles son los principios que podemos encontrar en la Constitución de la República que tienen relación con el principio de legalidad? Son el artículo 246 de la Constitución de la supremacía constitucional. También hablamos de reconocimiento y defensa de derechos fundamentales, es decir, el bloque de constitucionalidad que de forma no general se reconoce en el país. También hablamos de mecanismos o garantías de los derechos, el principio de legalidad propiamente, la retroactividad de las normas sancionadoras no favorables o restrictivas, la responsabilidad de los funcionarios públicos, la división de poderes, es decir, el famoso check and balance que ustedes en teoría del Estado tuvieron que haber estudiado o en derecho constitucional. Es decir, la teoría de los pesos y contrapesos cuando hay controles intraorgánicos o interorgánicos. La administración pública está sometida al ordenamiento jurídico. Esto es el principio de juridicidad. El artículo 86, inciso final de la Constitución, establece que los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que los que expresamente les da la ley. Acá, ¿qué encontramos? La vinculación positiva versus la vinculación negativa del principio de legalidad. ¿Cuál vinculación es la que afecta a la actuación de las administraciones públicas o a los funcionarios propiamente? Es la vinculación negativa, es decir, solo pueden hacer lo que las normas jurídicas les habilita a hacer. ¿Y qué pasa con las potestades implícitas? Se deducen del contenido de una norma jurídica con base en un juicio de razonabilidad aplicando el principio de legalidad. Resultan imprescindibles para el cumplimiento de las funciones encomendadas expresamente. Pero, ejemplo, primero velar por el cumplimiento de las normas emitidas, es decir, cuando está expresamente contenida en la ley. Realizar auditorías o revisiones a los destinatarios de las normas.
Pero velar por el cumplimiento de las normas emitidas es una facultad implícita o expresa. Pues es una facultad expresa. En cambio, realizar auditorías o revisiones a los destinatarios de las normas es una facultad implícita. Controlar los niveles de contaminación del aire impidiendo que superen cierto margen es una facultad expresa. En cambio, es implícita realizar mediciones de emisiones de gases de fábricas. Presidir las sesiones del órgano colegiado es una facultad expresa y una facultad implícita también puede ser establecer y exigir el cumplimiento de reglas de comportamiento a los participantes. Pero cuando hablamos de legalidad, también podemos hablar de una cadena de legalidad. ¿De qué estamos hablando? En primer lugar, de la norma. En segundo lugar, de la potestad. Y la tercera, la actuación. ¿Por qué hablamos de una cadena de legalidad? Porque la norma jurídica establece supuestos y a través de la norma jurídica el legislador, ya sea el constituyente originario o el constituyente derivado, puede facultar o establecer atribuciones para la administración pública o los funcionarios. Y por lo tanto estos actuarán en ese orden lógico de norma, potestad, actuación. Según Eduardo García Enterría, sin una atribución legal previa de potestades, la administración no puede actuar, simplemente. ¿Por qué? Por la vinculación negativa del principio de legalidad. Discrecionalidad no es igual a actuar al margen de la ley. Recordemos que las potestades administrativas pueden ser regladas y pueden ser discrecionales. Regladas cuando el legislador establece claramente la forma de esa actuación. En cambio, discrecionales cuando le da un margen dentro de la ley al establecer parámetros dentro del cual podrá decidir bajo argumentos de la sana crítica de la experiencia y la psicología el funcionario para poder tomar una decisión en un caso o una controversia suscitada en un procedimiento administrativo. Ahora bien, hablando del principio del antiformalismo, la ley de procedimientos establece que ningún requisito formal que no sea esencial debe constituir un obstáculo que impida injustificadamente el inicio del procedimiento, su tramitación y su conclusión normal. Asimismo, la Administración debe interpretar los requisitos esenciales en el sentido que posibilite los procedimientos y el pronunciamiento de una resolución de fondo. Pero el antiformalismo, ¿de dónde proviene? Pues es un derivado del principio de legalidad objetiva. Es decir, es el principio de instrumentalidad de las formas. Comprender que las formas están en función de garantizar una categoría sustantiva de derechos de suma importancia. Es informalismo a favor del administrado, en pocas palabras. Por ejemplo, el procedimiento es informal solo para el administrado. Es únicamente él quien puede invocar por así la elasticidad de las normas del procedimiento en tanto y en cuanto ellas le beneficien. Ese antiformalismo o ese informalismo no puede ser empleado por la administración para dejar de cumplir con las prescripciones que el orden jurídico establece respecto a su nueva actuación, ni para eludir el cumplimiento de las normas elementales del debido proceso. ¿Por qué? Porque la administración pública se rige por el principio de legalidad en su dimensión negativa o vinculación negativa. No es aceptable que no lleve un expediente por ser formalismo, o que no deje constancia por escrito en otros tipos de soporte de una decisión. También, dentro de lo que es el principio del antiformalismo, uno de sus principales objetivos, ¿cuál es? Pues facilitar al administrador el ejercicio de los remedios procedimentales y la defensa de sus derechos ante la administración pública. Ejemplo, ¿cómo debe actuar la administración frente al error en el nombre de autoridad competente o del recurso a interponer? La respuesta es sencilla. Los recursos administrativos han de interponerse no de acuerdo a la letra de los escritos que los expresan, sino conforme a la intención del recurrente, inclusive cuando éste los haya calificado erróneamente usando términos técnicos inexactos. En un recurso, en el petitorio, no
se pide que se revoque o modifique el acto, sino que solicita que se declaren inaplicables los tipos de infracción señalados en los hechos cometidos. Se declare que el acto está viciado. Eso está relacionado con la eficacia. Ejemplos. Tener por acreditada personería vigente con la documentación que ya consta en el procedimiento. ¿Y si consta en el expediente de otro procedimiento? ¿Cómo se tendrá que actuar? Si es la misma administración interviniente en el procedimiento, entonces se tendrá por agregar y solo se debe relacionar en qué referencia o qué tipo de proceso o cuál es el expediente en donde ya se agregó previamente esa documentación. 2. No exigir la postulación para actuar durante el procedimiento. Ese es propiamente lo que es el antiformalismo o el informalismo. Es decir, que no hay una postulación preceptiva u obligatoria de que el administrado tenga que presentar el qué? Un abogado que lo represente en el procedimiento administrativo sancionador. Aplicación a las compras públicas. Presentación de ofertas. Originales versus certificaciones. ¿Será que necesariamente siempre se tendrán que presentar originales? ¿No? También se podrían presentar certificaciones en virtud de qué? Del principio del antiformalismo. 4. El caso de sello mal estampado en una incapacidad del seguro. ¿Será que un sello que no fue bien ubicado y que podría decirse de que está borroso, será que eso anula o invalida la incapacidad? Pues no, por el principio de informalismo o antiformalismo. Pero el antiformalismo no significa desorden en las etapas del procedimiento, ni desidia en la recopilación de información, conformación de expedientes y otros. No equivale a incertidumbre, inseguridad, desigualdad, ausencia de protección jurídica. Informalismo no equivale a arbitrariedad de la administración. La correcta forma de comprender el informalismo es la que proviene del derecho español. El Tribunal Supremo Español declaró ya en 1922 que las reclamaciones producidas en vía gubernativa no están sometidas a formalidades precisas, debiendo interpretarse su contenido con espíritu de benignidad. Es decir, pudiéndose afirmar que esa doctrina se ha venido aplicando en beneficio de los recurrentes, evitando que por defecto de forma dejen de tramitarse recursos erróneamente calificados. ¿Qué es lo que tendrá que hacer la administración pública? Pues renombrarlo, es decir, corregir ese error y darle el trámite que corresponda. Ese es el primer bloque de la clase correspondiente a este día miércoles, esperando que eh, poco a poco ustedes vayan comprendiendo cuáles son los principios del derecho administrativo sancionador, porque es de suma importancia que ustedes los manejen. ¿Para qué? Tanto para la vida y para las siguientes etapas que vamos a ver poco a poco durante este ciclo, si aprueban finalmente la semipresencialidad de la clase.